Bueno, gracias por participar, por estar con nosotros. Hoy es una noche especial, una noche de amigos de nuestra casa. Vamos a continuar con este ciclo de actividades culturales que tenemos como norma realizar en estas vacaciones de invierno. Hemos hecho una charla interesante la semana pasada con el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y Atilio Borón. Hemos hecho la presentación también de las muestras de fotos inéditas de Fidel. Cuando termine esta conferencia, los que quieran, vamos a pasar a la sala donde tanto el embajador como Atilio nos van a explicar algún contenido de estas fotos inéditas que se han tomado en función de los 83 años de Fidel. Son 83 fotos, acá hemos traído 35 solamente, que habían venido del Senado de la Nación. Primero estuvieron en el Instituto Movilizador de Buenos Aires, de aquí van al Instituto Movilizador de Mar del Plata, luego vuelven a Buenos Aires, luego irán a Córdoba, San Luis, etc. Rosario, Camiacota, Atilio. Algo interesante desde todo punto de vista. Y hoy, bueno, vamos a dar una charla con dos temas. Queremos agradecer al embajador de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaró, que está aquí a mi costado, y al politicólogo y sociólogo Atilio Borón, ambos amigos de esta casa. Destaco que se encuentra con nosotros también el doctor Ángel Petriela, presidente de IDELCOP, la Fundación Educacional, asesor de la presidencia del Banco Credicop, el vicepresidente de nuestro Consejo de Administración, Marco Favaz, y bueno, todos ustedes. Esperemos que esto sea ameno. La situación internacional la va a explicar un poco Atilio, y la actualidad de Cuba, el embajador. Y cuando terminen podemos hacer un ida y vuelta de preguntas, inquietudes, reflexiones todos juntos, que seguro nos va a ayudar. Así que sin más, gracias, y le doy la palabra a Jorge. Primero que todo, reconocer, hay un cierto proceso de consolidación de la amistad, de la fraternidad. Yo diría, en un marco mucho más amplio, el movimiento cooperativo argentino con el incipiente movimiento cooperativo cubano, que hasta ahora se manifestaba solamente en el sector agropecuario y que ha comenzado a incursionar en sectores de la economía, como industria, transporte, servicios en general. Y el movimiento cooperativo argentino es un referente para nosotros en ese proceso. Tiene que ver con esos cambios, de los cuales, si a ustedes les interesa, podemos conversar. Pero primero que todo, reconocer, agradecer esa fraterna consolidación, ¿no?, de las relaciones de amistad con la Residencia Cooperativas de Turismo, con Juan, con Marco, con tantos excelentes amigos acá. Relaciones que se remontan a unos cuantos años, ¿no? Porque cada vez que vengo por acá descubro anécdotas, intercambios que vienen desde que se hermanaron Mar del Plata y la ciudad de La Habana como ciudades emblemáticas, o eventos que ha habido acá, ¿no?, y en los que también las residencias cooperativas de turismo han tenido un protagonismo sustancial. Realmente es algo que reconforta, es algo que estimula, y sean mis primeras palabras para reconocer esa fraterna relación que existe y que es en definitiva una contribución a esa necesaria experiencia que debemos recoger del cooperativismo argentino. En segundo lugar, agradecerles a ustedes por estar acá. No sé si vamos a terminar. ¿Habrá alguna visera cercana?
si vamos a, porque quisiera percibir, reconocer los rostros de cada uno de ustedes, ¿no? Y cuesta trabajo, pero les agradezco muchísimo esta posibilidad de conversar con ustedes. Esencialmente es conversar, intercambiar con ustedes sobre temas que les puedan perfectamente interesar a ustedes. Es una señal, y no con su excepción, señor mío, no por el resto de los presentes en el panel o en la mesa, sino que es algo que los distingue a ustedes, ¿no? Esa inquietud de haberse acercado a conversar sobre temas de actualidad, y que realmente les agradezco de corazón. Es parte, diríamos, de esas relaciones fraternas, ¿no? Históricas, de esa empatía que existe desde hace décadas, largas décadas, entre Argentina y Cuba, y que transita en estos momentos por lugares muy fraternos, ¿no? Por intercambios muy intensos, y que de alguna forma reflejan estos tiempos que vivimos, ¿no? En nuestra querida, sufrida región latinoamericana y caribeña. Yo les propondría algunos pinceladas, ¿no? Sobre Argentina y Cuba en este concierto, ¿no? Latinoamericano y caribeño. Algunas palabras muy breves sobre actualidad cubana. Todo ello en función de darle tiempo a escuchar a Tilio. Yo estoy ansioso por escucharlo siempre, me ocurre igual. Es un problema tener que hablar antes que él, porque uno tiende entonces a ser mucho más sucinto, ¿no? Para escuchar a Tilio. Y decirles, por ejemplo, que hace un tiempo fui invitado a un congreso en una provincia argentina y me han puesto en la grilla como Argentina, Cuba y la integración latinoamericana. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde comienzo, no? Yo creo que vale la pena reproducir lo que aquella vez conversé con los interlocutores a partir de 3 hechos que a mi entender reflejan con fruición, con excelente capacidad esa relación actual, fructífera, y sobre todo esa raíz histórica, ¿no? que nos acerca. Un primer hecho se remonta a 1948. Un joven, líder estudiantil cubano. Se celebraba en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana. Iba a dejar constituida la carta de la organización, la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y en esa ocasión, este líder estudiantil se siente motivado, comprometido con hacer coincidir aquel evento con otro, un congreso latinoamericano de estudiantes, que tuviera varios contenidos esenciales. Ahí estaba la reivindicación del Canal de Panamá, estaba la dictadura trujillista, estaba el caso colonial de Puerto Rico. Esas 3 banderas las llevaba este joven en su mente para desarrollarlas en ese Congreso Continental de Estudiantes. Pero había un cuarto elemento, una cuarta bandera que llevaba en su mente, y era la reivindicación argentina por las Islas Malvinas. Estoy hablando de 1948, 21 años tenía Fidel Castro en esa experiencia, ¿no? Y refleja esa cercanía, esa fraterna cercanía que nos hermana en la historia, ¿no? Y que por supuesto es una contribución sustantiva, ¿no? A ese acervo que hoy disfrutamos, ¿no? Que hoy realmente
disfrutamos y que cuidamos y que desarrollamos. Ese es el líder histórico de la Revolución Cubana, cuyas instantáneas se muestran en RCT y que también dan idea de cuán activa está la Residencia Cooperativa de Turismo en esos propósitos, ¿no? Realmente muy notables, porque por aquí han pasado, mencionabas a Horacio González, estuvo con Atilio la semana pasada, pero también han estado otros renombrados. Anoche, por ejemplo, en este mismo local disfrutamos de una excepcional obra de teatro, ¿no? Con una excelente actuación, y uno se da cuenta de que RCT se está convirtiendo, gracias a ustedes, sin duda, en un referente desde el punto de vista cultural, artístico, pero también para intercambiar, para conversar sobre temas como este. Otro hecho que fundamenta esa relación histórica y lo traslado cronológicamente, ¿no? Y se remonta a 1973, con la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la Argentina, y que tiene que ver con la ruptura del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Impuesto en época muy temprana. Los prolegómenos del bloqueo ya existían desde la lucha insurreccional. La decisión estaba tomada, ¿no? No había espacio para un gobierno radical en ese dominio, ¿no? territorial que la región latinoamericana representaba, y de muchas maneras representa todavía para nuestros vecinos del norte. Pero esa decisión de romper el bloqueo se concreta a fines de ese año, ya con la asunción de Juan Domingo Perón, con un crédito concedido a Cuba y que obligaba a compañías norteamericanas radicadas acá en Argentina a venderle sus productos a Cuba, ¿no? O sea, era una afrenta inconmensurable, era algo realmente extraterrestre, ¿no? Y ustedes quizás tengan referencias de las presiones brutales que sufrió la autoridad argentina, que recibió la autoridad argentina por parte de altas autoridades de Estados Unidos, empeñadas en desmontar aquella irreverencia, ¿no? Aquella decisión de romper el bloqueo económico, comercial y financiero que ya tenía varias décadas y que hasta hoy llega, ¿no? Con manifestaciones insólitas, de las que, si ustedes lo desean, podemos hablar después. Se rompió el bloqueo y a Cuba llegaron los autos estadounidenses, fabricados por empresas estadounidenses radicadas en Estados Unidos. Un ejemplo que es, además de histórico, sienta un precedente extraordinario, ¿no? Porque precisamente uno de los contenidos más repudiables de esta legislación que establece, aplica, desarrolla e implementa el bloqueo a Cuba es su carácter extraterritorial. O sea, la ley norteamericana se aplica en un tercer país respecto a Cuba y ya. Viola la soberanía nacional del país en donde se está aplicando hacia empresas que están registradas y funcionan de acuerdo con las leyes de ese tercer país. En el caso de Argentina, esas compañías norteamericanas, fundamentalmente las productoras, fabricantes de vehículos, estaban radicadas acá, pero se comportaban y tenían que cumplir la ley argentina. Eso fue el enorme reto que se impuso la autoridad argentina, que logró llevarlo a ver. Eso nosotros no lo olvidamos, realmente. Eran los que predominaban y ya comenzaba todavía nos lo recordaba Abel Prieto, entrañable compañero nuestro, comenzaban ya a subtitularse algunos materiales audiovisuales, ¿no? Por supuesto, materiales norteamericanos. Pero es que en Cuba teníamos un problema sencillo, ¿no? Que había
85% de analfabetismo, casi 90%, ¿no? Entonces, llegada de la televisión a Cuba. Y ahí comenzaron entonces los patrones culturales argentinos, por supuesto, a predominar en nuestra realidad. Para muchos de ustedes quizás no sea tampoco una excepción el hecho de conversar con un ciudadano común y corriente en una calle de La Habana o de otro pueblo del país y al propio tiempo reconocer a partir de sus propios ejemplos y de la propia realidad cuánto potencial tenemos para seguir en el mismo rumbo, ¿no? Es algo realmente inconmensurable. Yo les daría otro par de ideas, de palabras sobre actualidad cubana y después podríamos nosotros, en dependencia del interés de ustedes, ¿no? Para poder escuchar a Atilio. Hay un proceso muy serio que tiene lugar en Cuba en estos momentos que ha logrado eliminar cualquier señal de improvisación, de espontaneidad, de apuro, aunque tiene su precio ir despacio, sin duda. Y lo estamos asumiendo, ¿no? Pero hay una clara decisión, y se dice rápido, pero es algo notable, de conformar el modelo económico cubano. Para las condiciones de un país como Cuba, no tenemos todavía la verdad, ¿no? Es una de las primeras aseveraciones, ¿no? del líder histórico, cuyas instantáneas se muestran acá en RCT, cuando dijo en una de sus entrevistas, ¿no? que es uno de los, quizás el error más serio que se había cometido al principio de la revolución, en esos primeros años de la revolución, es saber qué cosa era el socialismo, ¿no? Cómo lograr ese tránsito, ¿no? A esa sociedad más equitativa, más justa, más abarcadora, ¿no? De manera que no hubiera excluidos y que todos estuvieran comprendidos en un proyecto político, económico, social, sin excepción. Ese propósito viene de condiciones que no han sido tampoco fortuitas y que han entrañado también grandes desafíos, grandes retos, ¿no? Y es, en primer lugar, una alta cultura política en la población cubana, pero que va de la mano de la educación, por supuesto, ¿no? Que fue de las primeras batallas que libró la revolución en épocas muy tempranas. De manera que de la mano de la educación y de la cultura se pudiera llegar a discernir realmente qué cosa es lo que nos interesa y qué cosa es lo que nos compromete, ¿no? Eso está de alguna forma recogido en algunas frases que compartió con su pueblo en esos primeros años de revolución, ¿no? Fidel Castro, en una de sus expresiones que definía que no le pedía, yo no le pido al pueblo que crea, le pido al pueblo que lea. Eso lo tenemos nosotros inscrito en nuestro patrón de conducta, de acción permanente, y con la campaña de alfabetización y después con un movimiento cultural extraordinario, dirigido sin duda, en primer lugar, a contraponerlo a esa invasión de pseudocultura, de frivolidad y de valores ajenos que se nos imponía y que se nos sigue imponiendo, lograr nosotros preservar nuestra propia identidad y a partir de ahí seguir avanzando, por supuesto. Es la condición inexcusable. Con esa base hemos logrado entonces condiciones que propician una consolidación política de la Revolución Cubana. Hay una excelente comunión, diríamos, a pesar de todos los problemas, los avatares, las dificultades, ¿no? En términos políticos, y hay un acompañamiento consciente de la inmensa mayoría de la población cubana a esos derroteros políticos que el desarrollo de la Revolución Cubana ha
ha traído y de los cuales es protagonista la propia población, ¿no? Ni hablar, y sobre eso se tendrá que escribir, aunque las razones estarían casi claras, ¿no? De cómo es posible que hayamos enfrentado nosotros, hayamos logrado sobrevivir, ¿no? Más de 50 años de asedio, agresiones, bloqueos, cómo la pequeñita Cuba lo logró. Y realmente va la explicación de la mano de esa participación consciente, ¿no? De la inmensa mayoría del pueblo cubano, vale decir, el acompañamiento del pueblo cubano. Ese propósito de dotarnos a nosotros de un modelo económico propio tiene sin duda virtudes y aportes también, porque va de la mano del reconocimiento de la realidad cubana, de sus limitaciones, de su propia historia y de las necesidades ingentes, ¿no? Que tiene la sociedad cubana de seguir adelante, no detenerse nunca, ¿no? En el inmovilismo está la muerte, ¿no? del proceso. Y esa conciencia es compartida por la inmensa mayoría de la población cubana. O sea, 8,5 millones de cubanos participaron en la discusión de aquellos documentos que rigen, de los lineamientos que rigen ese proceso de conformación del modelo económico cubano. O sea que hay una participación consciente, hay una convicción y hay una realidad de que son tenidas en cuenta las opiniones de esos millones de cubanos, y de esa forma, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? En el propio desarrollo de la revolución, ante eventos trascendentales, encrucijadas, en momentos muy, muy difíciles, la voluntad popular se ha consultado y se ha logrado una participación consciente de la población. Es un objetivo dificilísimo, muy complicado, en el cual estamos ya trabajando desde 2008 a 2009, cuando la crisis global comenzaba efectivamente a apretarnos los zapatos, ¿no? Y en un país pobre, sin grandes recursos naturales, era adicionalmente dañina, ¿no? Perniciosa, letal, esa crisis globalizada. Y desde entonces estamos empeñados en ese proceso, que no está exento, insisto, de peligros, ni tampoco del alto precio que estamos pagando por eso, ¿no? Porque hay privaciones en la población cubana, hay incapacidades todavía de nuestra economía para generar los recursos fundamentalmente alimentarios que necesitamos para autoabastecernos. Hay dificultades de organización, reestructuración del aparato estatal, grandes, difíciles acciones, pero que se toman en primer lugar con la aquiescencia y la participación de la mayoría de la población. En segundo lugar, con una organización y una claridad de propósito. El rumbo está claro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que nos hace falta? El cómo es el que estamos haciendo al andar. Y de la manera más detenida, consciente, puntillosa, diríamos, posible, de manera de que errores eventuales no nos hagan retroceder en condiciones en las que, repito, estamos pagando un precio por eso. En Cuba no ha habido políticas de choque, no ha habido despidos masivos, no ha habido desamparado todavía, a pesar de las enormes limitaciones y dificultades que hemos debido afrontar. Y ese es el objetivo fundamental en este momento de la población cubana, de la nación cubana, de Cuba y su revolución. En ese propósito estamos trabajando activamente, ¿no? En el desarrollo de estas relaciones con nuestros hermanos, pueblos, gobiernos de la región. El año pasado, por ejemplo, les doy el dato, logramos un récord de comercio bilateral con Argentina. Compramos casi 400 millones de dólares en alimentos, fundamentalmente de alimentación animal, lo que nos permite
reducir nuestras importaciones de productos como leche, carnes, grasa, con el maíz argentino, con la soja argentina, en sus 3 variantes, ¿no? Frijol, harina y aceite. O sea que hemos logrado desarrollar y establecer esa relación económico-comercial con Argentina de una manera sólida, ¿no? Y al propio tiempo compartir con la Argentina aquellos logros de nuestra ciencia, de nuestra medicina, que son parte de los propios logros y el avance de la salud pública en Argentina, ¿no? Se dice rápido, pero el Programa Nacional de Vacunación de Argentina tiene 16 enfermedades cubiertas, ¿no? En junio del año próximo tendrá 19. No hay nada parecido en este mundo. Eso es un motivo de orgullo, sano orgullo nacional, regional. Así lo reconocemos y nos sentimos desde Cuba muy reconfortados de poder contribuir a que eso sea, ¿no? Así, con una vacuna pentavalente que Cuba le exporta a la Argentina y con otras investigaciones que también tienen lugar fundamentalmente en el campo de la salud, de las vacunas, de la biotecnología, ¿no? En donde la Argentina fue nuestro primer referente, ¿no? Fue desde hace ya casi más de 25 años que nos identificamos mutuamente y logramos avanzar en conjunto en muchos proyectos, ¿no? Como a uno, por ejemplo, que se menciona en la prensa de los últimos meses, que es la vacuna contra el cáncer de pulmón, pero que está diseñada para estadios serios, avanzados de la enfermedad, ¿no? Estadios 3 y 4, etapas terminales, ¿no? Y esa llamada vacuna aporta una extraordinaria cambio, detiene el crecimiento de aquellas células cancerígenas y aporta calidad de vida al paciente, que en algunos casos, los más de 2.000 cubanos que se han beneficiado del medicamento, tienen un extraordinario cambio en su calidad de vida, ¿no? Eso se utiliza en Argentina y lo hemos desarrollado de conjunto, ¿no? Quisiera yo que nos tuvieran más en cuenta, ¿no? Algunos artículos de prensa escamotean y ponen a los cubanos en la penúltima o la última línea, ¿no? Y entonces nos ignoran, ¿no? Y realmente ha sido un trabajo conjunto que hemos desarrollado durante muchos años, ¿no? Está el Everprot P, que es la úlcera, el medicamento para la úlcera de pie diabético. Hay 2,5 millones de diabéticos en Argentina, de los cuales 20.000 todos los años son propensos a desarrollar esa triste dolencia, ¿no? De la úlcera del pie diabético, que si no se ataja a tiempo provoca procederes quirúrgicos, procederes médicos muy invasivos, muy agresivos, ¿no? Y el Everprot P cura en un 90% esa úlcera de pie diabético. Se utiliza acá en Argentina la úlcera diabética. No al ritmo que quisieran, de acuerdo con esas estadísticas, ¿no? Esos números de potenciales pacientes de Argentina, pero se utiliza, ¿no? Y por supuesto nos esforzamos porque se utilice más todavía, ¿no? Son solo ejemplos de lo mucho que podemos nosotros y debemos trabajar de conjunto, ¿no? Hay otros proyectos en perspectiva, una sexta valente, que en estos momentos es patrimonio de una transnacional internacional y que la cobra a precios prohibitivos, ¿no? Esa sexta valente, en la que Cuba pudiera, nos esforzamos porque sea así, ¿no? Producirla de conjunto con Argentina, que lo que nos pasa es que el llamado polo científico, el sector científico de Cuba se ha ido muy por delante de nuestra propia capacidad productiva, ¿no? El ciclo realmente lo intentamos cerrar, es nuestro propósito más caro, es investigación, producción y comercialización, cerrarlo. Pero ya no tenemos capacidad de producción de las más de 1.700 patentes que tenemos, ¿no? De productos biotecnológicos, farmacéuticos en general, vacunas en particular.
y identificar capacidades de producción nos podrían a nosotros propiciar la posibilidad de producir esa vacuna sextavalente que se utiliza para 2 meses de nacido. Ante los 2 meses de nacido, un pinchacito y previene a la criatura de 6 enfermedades, ¿no? Eso es lo que intentamos, ¿no?, desarrollar. En eso estamos. Y como ustedes ven, son objetivos más que estratégicos, ¿no?, pero que tienen que ver con esa sensibilidad y ese humanismo del que está presente en nuestra propia relación, ¿no?, y en la que, repito, nos esforzamos. Esa es la realidad nuestra. Tenemos una excelente, en suma, relación bilateral con Argentina, con estas potencialidades de las cuales les he apenas dado un par de ejemplos, y con un potencial todavía mayor, ¿no?, que también lo tenemos muy bien identificado y en pos del cual, de materializarlo, nos esforzamos. El lamento, ¿sí? O sea, son pinceladas que he querido darle, no ocuparles toda la noche. Tenemos a Atilio con temas incluso mucho más ingentes, ¿no?, mucho más y de importancia, ¿no? Y por supuesto dejar entonces un tiempito para poder intercambiar con ustedes, porque para monólogo que disfrutamos anoche, y que hoy se convierte entonces en un diálogo con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Yo voy a arrancar haciendo una pequeña acotación a lo que dijo el embajador Lamadrid, para graficar un poco la gravedad, ¿no es cierto?, de los condicionantes económicos que enfrenta Cuba. Hubo algunos estudios que hicieron un análisis de cuánto ha costado el bloqueo a Cuba a lo largo de estos 55 años. Y la última cifra, al año 2012, ¿no es cierto?, era de que equivalía a 2 planes Marshall en contra. O sea, con un plan Marshall, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, se recuperó Europa de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Los cubanos llevan 2 planes Marshall en contra. Esto para graficar un poco, porque a veces se habla mucho del bloqueo y no se tiene una precisión sobre el tema, pero esto ha sido un lastre fenomenal. Y pese a eso, ¿verdad?, pese a todas las críticas que uno ve, sobre todo en la prensa hegemónica acá en la Argentina, ¿no es cierto?, Cuba hoy puede exhibir algunos indicadores en materia de salud que son superiores a los que tiene Estados Unidos. Caso clásico, que es un indicador que usamos mucho quienes trabajamos en estos temas de análisis comparativo de las políticas públicas y de los desempeños de los gobiernos, la tasa de mortalidad infantil, porque es un indicador muy sensible al impacto de las políticas económicas. Lo hemos visto incluso en la Argentina, cómo ha venido bajando, producto de iniciativas como la asignación universal, etc. Pues es un indicador muy preciso. Bueno, ese indicador está por debajo, ya lleva varios años, está por debajo del que tiene Estados Unidos, pese al bloqueo. Entonces, yo digo porque a veces muchos analistas plantean, digamos, exigencias que son totalmente desubicadas en relación a lo que puede dar Cuba. Lo dijo muy bien el embajador. Cuba es un país pobre, un país, Fidel y Che lo venían diciendo, por supuesto, de mucho tiempo antes, ¿no es cierto? Es decir, no es una isla exuberante de una riqueza fenomenal, nada de eso, nada de eso. Una isla, digamos, en algunas partes semidesértica, poco apta para la agricultura, por algo fue monocultivo de azúcar durante siglos, no porque ahí no se pudiera plantar otra cosa, porque no se plantaba, pero no tenía el rendimiento mínimo que tenían algunas de las otras islas del Caribe o de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, los problemas que enfrenta Cuba son realmente problemas muy graves,
que tienen que ver un poco ahora con lo que voy a entrar a discutir más en detalle, que es este nuevo cuadro económico y político internacional, pero que tienen este lastre de 55 años de bloqueo. Imagínense lo que nos hubiera pasado en la Argentina si hubiéramos tenido en los últimos 55 años un bloqueo integral como el que sufre Cuba, que es un bloqueo comercial, es financiero, un bloqueo informático. Cuando empieza toda esta onda de la Internet, Cuba tuvo acceso a lo mismo que tenemos nosotros. Pero Estados Unidos, por el bloqueo, obligó a los países que le daban la conexión submarina a cortar ese cable, ¿no es cierto? Primero creo que fue Jamaica, después Dominicana, y finalmente, digamos, Estados Unidos le dijo a los gobiernos de Jamaica, Dominicana, que ustedes le siguen dando el cable submarino de conectividad a Cuba y le devolvemos todos los migrantes que tenemos en el Bronx. Y esos países no pueden resistir una expulsión masiva de 300, 400 mil dominicanos que vuelvan, digamos, a República Dominicana, expulsados por el gobierno de los Estados Unidos porque Dominicana le estaba dando el servicio de acceso a Internet a Cuba. Entonces, digamos, los problemas del bloqueo son enormes. Yo a veces hacía algunos experimentos mentales pensando qué hubiera pasado si Argentina, como les decía recién, tuviera que haber afrontado 55 años, 2 planes Marshall en contra. Imagínense la conflictividad que tenemos ahora, potencienla con 2 planes Marshall en contra. Esto sería, digamos, no sé qué, una guerra de todos contra todos, una guerra civil, no sé qué pasaría. Cuba ha logrado sobrevivir a eso. Y ellos han demostrado ser un país de una enorme capacidad y creatividad política, ¿no? Por eso cuando estalló la Revolución Cubana mucha gente no la entendió, incluso mucha gente de izquierda, ¿verdad? Que decían que eso era aventurerismo, que eso no era la revolución. ¿Por qué? Porque Cuba se sale de los moldes. Y tuvo, digamos, una dotación a nivel de grandes personalidades, grandes figuras históricas, muy poco usual. Digo, yo, repasando comparativamente la historia, no solo de América Latina, me resulta difícil encontrar en un plazo relativamente breve en términos históricos, como es un periodo de 70, 80 años, 2 figuras tan espectaculares como Martí y Fidel. Y agréguenle a eso el Che. Digo, esa es una combinación muy rara en la historia. Yo realmente conozco bastante bien la historia de varios países de América Latina, no hubo esas figuras deslumbrantes en un plazo comparativamente corto, ¿verdad? Claro, entonces, digo, Cuba pudo sortear estas enormes dificultades precisamente porque, bueno, tiene esa capacidad realmente notable de responder a desafíos que en otros países hubieran provocado un derrumbe total. Muy importantes, pueden destruir un país. Estados Unidos destruyó Irak, está destruyendo Afganistán, está destruyendo Pakistán de a poco también, pero no gana las guerras. Acá hay una realidad entonces mucho más complicada que no se puede reducir tan solo a la cuestión meramente militar y que tiene que ver con que este entramado de relaciones internacionales que hay hoy no le permite a Estados Unidos ganar guerra. Vamos a ver, 2 minutos más y les queremos contar algunas cosas. En primer lugar, vamos a continuar con este ciclo de charlas. Aquí con Atilio estamos programando para hacerlo durante todo el año, tanto sean charlas de este tipo, con distintos pensadores, con distintos filósofos, distintos intelectuales del quehacer nacional y popular. Algunos ya los tenemos apalabrados. Ayer a la noche hablamos con Manuel Santos de traer la obra Teruel para dar en este teatro, que tuvo un éxito importante en el Centro Cultural. Vamos a mejorar nuestra biblioteca, vamos a incorporar más y mejores libros. Hoy el embajador me ha traído algunos libros interesantes cubanos también para nuestra biblioteca. Y yo quiero decir en nombre del Consejo de Administración de Residencias Cooperativas del Turismo que ustedes, como verán, crecemos, tenemos mejores unidades, tenemos un lindo frente, tenemos satisfacción en las encuestas y una mejora continua. Pero si no continuamos con esta mejora continua, que es este tipo de actividades,
residencias no sería residencias, sería un tiempo compartido vulgar y silvestre, que es lo que no queremos ser. Así que les proponemos a todos ustedes la charla de Horacio González, y esta charla va a estar en nuestra página web para los que las quieran ver o las quieran comunicar a los que no han podido participar. Y por supuesto funciona en nuestro Consejo de Administración una Secretaría de Educación, que los que quieran participar en las distintas comisiones y subcomisiones, por supuesto que está abierta, y nos gustaría que el que tenga tiempo y lo desee lo pueda hacer. Si les parece bien, vamos a ver las muestras de Fidel, y cerramos por hoy esta actividad. Gracias a todos.